Buenas tardes a todos. Ayer os tuvo que llegar un email con el anuncio de que la actividad estaba abierta, ¿no? Vale. Los tipos de test. Vale, tranquila, vamos a ver los tipos test. Vamos a resumir, ¿vale? Básicamente, nosotros lo primero que tenemos que hacer, antes de saber qué tipo de test tenemos que aplicar, ¿qué es? Vale, perfecto. ¿Vale? ¿Le habéis podido echar un vistazo para ver si queda claro lo que hay que hacer? Obviamente no sabemos lo que hay que hacer, pero más o menos, porque aún no hemos visto los conceptos para la práctica. Vale, perfecto, Giovanna. Muy bien, lo primero es normalidad. ¿Y cómo comprobamos primero la normalidad? Perfecto. Si la muestra es mayor que 30, ¿qué pasa? Vale, perfecto. Tú tranquila. Estamos haciendo el repaso, ¿no? Pues ya está. No te ti- Yo qué os digo, que lo importante es contestar y participar. ¿Vale? Porque se os quedan las cosas mejor en la cabeza. No le tenéis que tener ningún miedo a contestar y a equivocaros. Aquí, ¿vale? Entonces, perfecto, tenemos normalidad y entonces aplicaríamos métodos paramétricos. Vale. Si no tengo una muestra mayor que 30, ¿qué hay que hacer? ¿Qué test? Un test de normalidad, ¿vale? Luego ya entraremos a ver qué nombre y demás, pero es un test de normalidad. ¿Sí? Vale. Vale, hay que hacer un test de normalidad. ¿Qué test hacemos? Por ejemplo, el Sapiro. El Sapiro Week, que es sapiro.test, que aparece en las presentaciones, ¿vale? Un test de Sapiro es un test de normalidad. Entonces, ¿cuándo es un test de normalidad donde tengo la hipótesis nula, ¿vale? Que es normal, ¿vale? Y hipótesis alternativa que no es. Por tanto, si yo no puedo rechazar hipótesis nula, me quedo con que es normal y por tanto métodos paramétricos. ¿Que no hay normalidad? El test, sí, el test de Sapiro, test de normalidad. A ver, el test de Sapiro es un test de normalidad, ¿vale? Donde lo que hago es, mi hipótesis nula es que la muestra es normal, hipótesis alternativa que no lo es. Es un test de normalidad donde el contraste que yo hago ¿es normal o no es normal mi muestra? ¿Vale? Entonces, ¿vale? Voy a ver, ¿vale? Con los esquemitas, Giovanna, para no tener problemas, te pones en el esquemita estos que os puse y te pones el comando que hay que hacer, ¿vale? Entonces, prueba de normalidad, un Sapiro test. ¿Qué estoy haciendo en el test de Sapiro? Mirar si es normal o no. ¿Qué es normal? La hipótesis nula. ¿Qué no es normal? La alternativa. Por tanto, si no rechazo la nula, los datos son normales. Pum. Si rechazo la nula, no son normales y por tanto métodos no paramétricos. ¿Sí?
es lo básico. Pero ¿qué ocurría cuando yo tenía dos muestras? O sea, cuando tenía más de una muestra y eran independientes. Que cuando llego aquí, que yo tengo un método paramétrico, tenía que mirar la igualdad de varianzas. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo más, sí, exacto, todo, si esa diferencia, ¿vale? Si las varianzas son iguales o no, entonces si esa diferencia es significativa, ¿vale? ¿Cómo se llama este test? Es un test de Leven y el comando era el var test, var.test, ¿vale? Vale. Entonces, todo, cuando yo tengo métodos paramétricos, es un t-test, ¿vale? t.test, ¿vale? Cuando tengo métodos paramétricos, que es cuando tengo normalidad, ya sea por el tamaño muestral o por el test de normalidad, ¿vale? Entonces, yo, independientemente de si las varianzas son iguales o no, voy a hacer un test T. Entonces, en ese test T, si las varianzas son iguales, pondré var equal igual a true, y si no lo son, var equal igual a false. Pero en ambos casos es un test T de comando. ¿Qué pasa? Que realmente cuando las varianzas no son iguales, lo que se llama es un test de Welch, ¿vale? Pero el comando es el mismo, ¿vale? Vale, y ya está. Y cuando hacemos métodos no paramétricos, que no vimos el comando, es un test de Wilkinson, un Wilcox test. Y ya está, no hay más. Entonces, siempre, 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 independientemente de que tenga una muestra, dos muestras, K muestras, sean emparejadas o independientes, yo tengo que comprobar normalidad. ¿Cómo? Primero con el tamaño muestral. Si el tamaño muestral es suficientemente grande, método paramétrico. Que no lo es un test de normalidad. ¿Cuál es el test de normalidad? Un Shapiro test, ¿vale? El Shapiro-Wilk, pero es Shapiro test. A partir de ahí, yo miro si tengo más de una muestra independiente, tendré que hacer igualdad de varianzas. Y ya está. ¿Más o menos? Vale. Entonces, lo que dije en la otra clase, cogeros los esquemitas y poneros, por ejemplo, pone prueba de normalidad y ahí os ponéis el comandito. ¿Cómo se hace la prueba de normalidad? ¿Cómo se hace la prueba de igualdad de varianzas? ¿Cómo se hace un test T? ¿Cómo se hace un test de Wilkinson? Entonces ya tenéis ahí los comanditos puestos. ¿Por qué lo digo? Porque así en un futuro lo tenéis ya en ese esquema, cómo hay que seguirlo y cómo hacerlo con R. ¿Vale? Entonces lo tendríais súper fácil. ¿Vale? Que luego tenéis que buscar el test T, qué parámetros había que pasarle. ¿Vale? Pero ya sabéis que es un test T. ¿Vale? Un t-test. ¿Vale? Entonces ya os digo, estos esquemitas cara al examen no hace falta, pero sí que cara a cualquier momento que tengáis que hacer un contraste de hipótesis, es lo que realmente tenéis que seguir y es lo correcto. ¿Qué os dije? Que a veces la gente directamente se salta esta parte de aquí y va directamente a hacer un teste, ¿vale? Sin mirar nada más, sin mirar normalidad, sin mirar igualdad de varianzas, sin mirar nada, hace un teste. ¿Vale? Entonces, vale. Entonces, vamos a empezar. No, en principio son solamente, si no recuerdo mal, son tipo test, ¿vale? Es que claro, tengo dos asignaturas muy similares y entonces ya a veces mezclo, ¿cómo se llama? Mezclo los exámenes y tal. Son de tipo test y ya está, que no hay que razonar nada, ¿vale? Entonces, o sea, hay que razonar, perdón, pero no hay que escribir nada ni justificar. Pero razonar sí que tenéis que razonar para hacerlo. Perdón, ¿eh? Vale.
A ver, yo creo que no hace falta. Yo creo que no. Igual, no sé si recuerdo, ¿vale? Es que yo como esto va en conjunto con el otro grupo, ¿vale? A veces mezclo cosas, ¿vale? La cuestión es que igual sí que hay alguna salida de interpretar, ¿vale? Pero no lo puedo confirmar, o sea, cuando se acerque os lo diré porque llevo un poco de caca, ¿vale? Entonces, vale, cuanto al foro, cuenta, Jim. Sí, hay que seguir las indicaciones que pone en el foro, ¿vale? En el foro está explicado lo que tenéis que hacer, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Ir con cuidado con el número de interacciones y ya está, ¿vale? Eh, vale, a ver, vale, vale, voy por pasos. Contesto a Giovanna que es más fácil, ¿vale? El dataset que queráis, ¿vale? Se recomienda pues que intentéis seguir un poco los, ¿cómo se llama? Si tenéis un dataset en minería que ya hayáis trabajado, pues que sigáis trabajando con él para pulir y veáis todo lo que se puede hacer con aplicar diferentes técnicas a un mismo banco de datos siempre que se pueda, ¿vale? Pero puede ser otro, no hay problema, ¿vale? Y con R tenéis que seguir, hacer todo, ¿vale? ¿Vale? Si queréis otro programa, también podéis, pero la idea es que intentéis aprender R. Si puede ser, sí, ¿vale? Siempre que se pueda, sí, os lo recomiendo porque así aprendéis a trabajar desde cero con R, que es bastante sencillo e intuitivo, o sea, es súper sencillo, ¿vale? Entonces, no deberéis de tener ningún problema, ¿vale? Vale, y en cuanto a las instrucciones, voy a ver, porque yo creía recordar que sí que había, ¿vale? Foro evaluable. Vale, porque igual no está en el foro, está en el aula, ¿vale? Vale, vale, pues en principio no está. Vale, voy a ver si es que me lo he comido yo del año pasado, ¿vale? Que a veces ya se me va un poco la cabeza. Si me permitís, voy a avanzar con la clase y luego, Kim, la próxima clase o esta tarde cuando pueda mirarlo, lo confirmo. Te lo confirmo, ¿vale? Lo de las indicaciones, pero en principio es explicar un poco, que veis, que aportar un poco, eh, pues eso, ¿vale? Entonces, esa es la idea, ¿vale? Y ya está. Vale, Ángela, pregunta. Las actividades a entregar. Vale, pregunta. Aprovechamos, ya que no hemos empezado aún con el tema 5, aprovechar ahora y empezamos, bueno, el tema 5, la sesión 5, ¿vale? Aprovechar ahora y así ya no paramos.
Vale. No hay test aparte del foro con vídeo. Tenéis, a ver, tenéis un test de evaluación continua que tengo que hablar con la otra profesora para la fecha, ¿vale? Por si la cambiamos, ¿vale? ¿Vale? Y un vídeo para el foro. En principio, todas las fechas están en la guía docente. Si no me equivoco, estaba puesta para el sábado 21 de febrero, ¿vale? Pero voy a hablarlo para confirmar, ¿vale? 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 Y tengo que hablar con la profesora del otro grupo por lo de cambiar, ¿vale? ¿Vale? Tengo que hablar con ella para eso, ¿vale? Vale, ya está. Se lo envío ahora, sí, perdón. No se me olvida, ¿vale? Que llevo 2 días con eso, ¿vale? Entonces, tenéis 4 actividades en total. El foro, que es a raíz del vídeo, que tengo que confirmar, pero en principio es dar vuestra opinión, ¿sí? Y aportar algo, si veis algo que os parece interesante, algo que creáis oportuno, ¿vale? Eso es lo que tenéis que hacer, ¿vale? En principio es eso, hacer alguna aportación sobre el vídeo que habéis visto y comentar lo que hacen los compañeros. O sea, lo que opinan los compañeros y hacer un poco de debate, es un foro de debate, ¿vale? Entonces esa es un poco la idea, que sigáis un poco eso. Mirar todo en la guía docente de fechas, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Perdón. Sobre todo de fechas y cosas de cuántas aportaciones hay que hacer y demás. Que si también, si no me equivoco, en la presentación inicial está escrito, ¿vale? Pero la guía docente es lo más fiable, ¿vale? Y las fechas están todas en la guía docente. Aunque yo intento poner en los anuncios las fechas o en la actividad, puede ser que se me haya pasado en alguna ponerlo. Por eso en la guía docente sí que está todo puesto, ¿vale? Entonces sí que recomiendo que le echéis un vistazo. Ya lo dije el otro día, lo de las fechas, ¿vale? Entonces es importante. ¿Más duditas antes de empezar? Recordaros que el día 10, ¿vale? No hay clase, tenéis un seminario experto, ¿vale? Mirad la guía, ¿vale? No os ha llegado ninguna notificación. Sí, sí, no os ha llegado ninguna notificación ni nada, ningún mensaje de coordinación ni nada, indicándoos el aula, o sea, dónde tenéis que acceder. A lo mejor cuando se aproxime la fecha os llega, ¿vale? Entonces, en principio, a nosotros nos dijeron el día 10, ¿vale? Si luego hay algún problema o eso, pues ya lo veríamos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hoy la sesión 5, ¿vale? Y vamos a ello, ¿vale? Si no me equivoco, ¿vale? Esta es la sesión que es importante. ¿Para qué pensáis? Si alguien se ha leído el enunciado de la práctica. Vale, entonces, no solo lineales, regresiones, ¿vale? Ojo con lo de lineal, ¿vale? Voy a ser muy puntillosa con
con varios aspectos. Ahora mismo no sé si son 2 o 3 o igual son 4, ¿vale? Pero sí que hay algunos aspectos que yo soy muy tiquismiquis. Y es con lo del lineal, ¿vale? Os vais a cansar del lineal conmigo, ¿vale? Ahora veréis por qué, ¿vale? Pero es importante. ¿No están subidas? Vale, gracias. Están subidas, o sea, lo que no están son visibles, ¿vale? Eh, vale, ay, mira, ay, pues se me había pasado que hoy había datos, ¿vale? Mira, las voy a poner ya todas visibles y salvo que vea un fallo o eso, que os enviaré o sea, voy a ponerlas todas visibles y si cambia alguna os enviaré un mensaje, ¿vale? Un anuncio indicando que he cambiado tal diapositiva, ¿vale? Tal presentación para que, o sea, más que la diapositiva, qué presentación he cambiado para que vosotros lo tengáis claro, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale, perfecto. Entonces, la sesión de hoy es lo que vais a necesitar, si no por completo, en parte, ¿vale? Para hacer la actividad 1, ¿vale? Yo le llamo actividad 1 y actividad 2 a la de series temporales y luego tenéis los foros y el test de evaluación continua, porque creo que así aclara más, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Entonces, vamos a ver modelos de regresión lineal, simple, múltiple y polinómica. Y fijaros que aquí está regresión logística, por eso igual eso ya es la próxima sesión, pero al menos podéis ir empezando a hacer cositas, ¿vale? Entonces, importante estos conceptos, ¿vale? Entonces, ¿yo qué voy a hacer cuando hago regresión? Voy a hacer una relación entre una variable dependiente o variable respuesta y una serie de variables independientes o variables explicativas o covariables, ¿vale? Esa es la idea. Dependiendo del tipo de relación que tengan y cómo sean y de qué tipo sean las variables, yo aplicaré un tipo de regresión u otro, ¿vale? Es decir, si yo tengo variables respuesta, variable dependiente y continua, ¿vale? No voy a aplicar logística. Logística es solamente para binaria, ¿vale? Generalmente, los modelos más sencillos de regresión, ¿vale? Es con las variables independientes continuas. Y luego, si la variable dependiente, la variable respuesta, es continua también, ¿vale? Ya sabemos que es o lineal o polinómica, ¿vale? Si ahora bien, dependiendo de si se aproximan a una recta, será lineal, y si son curvitas, será polinómica. ¿Más o menos la idea? Vale, ahora veremos ejemplos. Entonces, no quiero, insisto, que utilicéis variables discretas o categóricas, ¿vale? Para hacer regresiones, ¿vale? Esos son otro tipo de regresiones que ya son GLM, son más complicadas, ¿vale? No quiero que utilicéis. ¿Se pueden hacer regresiones con variables categóricas o discretas? Sí, pero vamos a partir de continuas. Variables independientes continuas y dependiente continua, lineal o polinómica. Variables independientes continuas y variable respuesta. Binaria, logística. Y ya está. ¿Vale? ¿Queda claro? Variables independientes continuas para la práctica. ¿Vale? No os compliquéis la vida. ¿Vale? Y por favor, ¿cómo tiene que ser la variable respuesta si tengo una regresión lineal? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de variable? Lo he dicho. ¿Vale? Las independientes, ¿cómo tienen que ser? ¿Vale?
Las independientes, ¿cómo tienen que ser? ¿De qué tipo? Continuas. Y si quiero hacer una regresión lineal, ¿cómo tiene que ser la variable respuesta? ¿Sabemos cuál es la variable respuesta? ¿Qué letra es? La I, muy bien. La I, ¿qué tipo de variable es? Cuando hago regresión lineal, ¿de qué tipo es? Continua también. Por tanto, esto aviso. Como vea a alguien hacer una regresión lineal con una variable respuesta, una variable dependiente I, que no sea continua, tacho el ejercicio. ¿Vale? ¿Queda claro? Vale. Como vea a alguien hacer una regresión logística, que la variable respuesta no sea binaria, no sea un 0, 1 o demás, que no sea una variable binaria, que sea continua o discreta, eso es otro 0 en el ejercicio. Si es binaria, tienes que hacer logística, ¿vale? O utilizar otra variable I, ¿vale? O cogemos otro dataset, o cogemos como variable respuesta otra variable. O, si es binaria, hacemos una regresión logística. Si es categórica, puedes transformar esa variable en una que sea binaria, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos la variable es color de pelo, pues yo en vez de coger color de pelo diré, pues si es rubio o no es rubio, si es moreno o no es moreno, y transformaría esa variable, ¿vale? Pero variable binaria para regresión logística, ¿vale? La variable I tiene que ser binaria en regresión logística y continua en lineal y polinómica. ¿Queda claro? Y en cualquier tipo de regresión que vayamos a hacer en la práctica, ¿cómo son las variables independientes? Perfecto. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Puedo tener una variable independiente? ¿Puedo tener muchas? ¿Qué pasa? ¿Qué pensáis? ¿Qué se puede el qué? ¿Una? ¿Más de una? Vale. 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 Entonces, ¿qué pensáis que pasa? Si yo tengo una variable independiente, será simple, y si tengo más de una, será múltiple. ¿Vale? Vale. Entonces, para la práctica, variables independientes continuas, variable respuesta continuas, haré una regresión lineal o polinómica, y si es binaria, regresión logística. ¿Vale? No voy a hacer con discreto. ¿Podría hacer con discreto una regresión lineal o polinómica? Sí, pero no vamos a hacer eso. ¿Vale? Tenemos que hacer con continuas. A ver, tú eliges qué tipo de regresión quiero tener. Yo puedo tener un dataset con muchas variables, pero decir, mira, yo solamente quiero coger estas dos y hacer una regresión lineal simple. O quiero estudiar todas y ver qué variables me explican. Ahora veremos cosas, ¿vale? Eso lo veremos luego. Pero insisto mucho con esto porque he visto en las prácticas barbaridades.
Barbaridades es utilizar variables categóricas para hacer una regresión lineal. O utilizar variables continuas para hacer una regresión logística. Eso no debería ser un 0 en un ejercicio, debería ser un 0 en la práctica. ¿Vale? Entonces, yo lo aviso siempre, pero luego, aún así, hay gente que sigue haciéndolo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué digo que debería ser un 0 en la práctica y no un 0 en el ejercicio? Porque los conceptos básicos, ¿vale? Los conceptos básicos de regresión son estos. Que yo, para una variable respuesta binaria, pueda aplicar una regresión logística y no una lineal o de otro tipo, y viceversa, ¿vale? Eso es la base. Si eso no lo entendemos es porque no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, variables respuesta continuas, regresión lineal o polinómica. Binaria, logística. Y si no tengo una variable continua, no voy a hacer una regresión lineal. Buscaré otra variable, buscaré otro dataset o aplicaré otra técnica. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es medir esa relación entre variables independientes y dependientes. Lo que quiero es que estas variables independientes me intenten explicar esa variable respuesta i. Variable respuesta es la i, ¿vale? Variable dependiente, la i. La i depende de las x, ¿vale? Y es mi variable respuesta. Y estas variables explicativas. Son formas de llamar a la i, ¿vale? La típica, ahora veremos, la típica nube de puntos que nosotros aproximamos por una recta, no hacemos i igual a mx más n o a más bx y cosas así. ¿No os suena esto? Vale, pues esto se ve en primaria, en la ESO, en bachiller, ¿vale? A ver, pues depende. Es que a veces tengo que ir con cuidado con deciros que sí o que no. Os explico. Hay veces que a cosas iguales les llamamos de forma diferente y hay veces que a cosas diferentes le llamamos igual. Target es mi objetivo, ¿vale? En general. ¿Qué pretendo yo saber? La altura en función del peso o el peso en función de la altura, ¿vale? Si hago altura en función del peso, la altura es lo que yo quiero averiguar y va a depender del peso, ¿no? Entonces mi variable dependiente es la altura y el peso mi variable independiente. Si yo quiero averiguar el peso en función de la altura, el peso será mi variable respuesta y la altura mi variable independiente. ¿Vale? Entonces, pues a veces no os puedo confirmar. Yo entiendo que sí, porque el target es mi objetivo, ¿vale? Mi variable objetivo y tal, ¿vale? Pero ya os digo, como a veces a cosas igual, le llamamos de forma diferente y a cosas diferentes le llamamos igual, tengo que ir con cuidado, ¿vale? Y luego hay veces que, dependiendo de quién de la asignatura, si es más informático, más estadístico, más tal, claro, la nomenclatura cambia. Entonces, hay que ir con cuidado. Vale, tenéis un dataset, ¿vale? Que si no me equivoco, ¿vale? Si miráis en el aula virtual, ¿vale? Tenéis un conjunto de datos subido, ¿vale? Al aula, ¿vale? Para la sesión 5. Y ahí dentro debería de estar, ¿vale? Este dataset, ¿vale? Entonces esa es la idea. Vale, es que... Vale. Ok, a ver, datos sesión 5. Vale, sí, lo tenéis ahí subido, el dataset este. ¿Vale? Vale. Tenéis diferentes variables.
el número de ventas, ¿vale? Para un producto en miles de unidades, el presupuesto en publicidad en miles de dólares en televisión, radio y prensa. ¿Sí? ¿Fácil? Vale. ¿Vale? Esto sería como, podría ser un dataset como el que podríais utilizar. No utilicéis los que vemos en clase, ¿vale? Porque si hay cosas ya explicadas y hechas, pues a mí no me estáis demostrando lo que sabéis. ¿Vale? Entonces, claro, fijaros todo lo que podemos plantearnos. ¿Hay relación entre el presupuesto en publicidad y las ventas? ¿Hay una fuerte, cómo de fuerte es esa relación? ¿Vale? ¿Qué medios contribuyen a las ventas? ¿Con qué precisión podemos medir el efecto de cada medio en las ventas? ¿Cómo podemos medir la precisión para predecir esas futuras ventas? ¿La relación es lineal? ¿Hay sinergia? Vale, entonces, claro, fijaros. ¿Vale? Aquí estoy leyendo el archivo, ¿vale? Como es un CSV, ¿vale? Este es para decir el directorio, leemos el archivo que es un CSV, separado por barras, ¿vale? Y entonces lo leemos, ¿vale? Bien, mal. Hay más formas de leer el archivo, ¿vale? Pero aquí está escrito. Vale. Cuando le ponemos el head, lo que nos da es la cabecera, las 6 primeras filas del dataset. Si ponemos tail en vez de head, lo que nos da es las 6 últimas. ¿Vale? ¿Qué hace el summary? El summary me hace un pequeño resumen, mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y máximo de las variables. ¿Sí? Vale. Esto es sencillo, ¿no? Con el summary, fijaros que ya tengo un pequeño resumen numérico que me permite a mí hacerme una pequeña idea de eh, cómo es el dataset. Siempre, por favor, antes de hacer todo esto, vosotros decís, voy a utilizar este dataset que lo he obtenido de aquí. El dataset tiene tantas filas y tantas variables. Decid las variables que tenéis o que vais a utilizar, porque si tienes 100 variables, no me pongáis todas, sino, pues voy a trabajar con estas 15, ¿vale? Voy a trabajar con la televisión, ¿vale? ¿Vale? Voy a trabajar con estas variables, televisión, radio y prensa, ¿vale? Que veis aquí la explicación y decir, pues son variables cuantitativas continuas, pero fijaros que están diciendo a qué hacen referencia, en qué están medidos y faltaría indicar tipo de variable. ¿Qué tipo de variables son estas? Chicos, se me ha ido. Las ventas son discretas. Justificármelo, ¿vale? Quiero justificar por qué es discreto, por qué es continuo, por qué es categórico, ¿vale? Lo que penséis que sea justificado. Vamos a razonar y aplicar la lógica. Son discretas. A ver, Giovanna, estás mezclando. ¿Vale? Yo puedo tener 1,5 mil, ¿vale? O sea, puedo tener, abrir el archivo, el documento, el CSV, ¿vale? O sea, por ese razonamiento que tú dices, es continua, Giovanna, ¿vale? Porque son unidades. Yo no pongo, no pone unidades, ponen miles de unidades, ¿vale? Pero a ver, ventas en miles de unidades, ¿vale? Sí, pero con tu razonamiento, ¿vale? De que no puedo tener 2,3 unidades, ¿vale? ¿Vale? Pero suponemos que en vez de unidades son dólares, ¿vale? Porque yo creo que están mal y no son ventas, son miles de dólares, ¿vale?
Pensar que es dinero, no unidades, sí. Sí. Pensar que es dinero, ¿vale? Igual está mal explicado aquí, porque sería discreto viéndolo así, ¿vale? Aunque fuera 22,5, ¿vale? ¿Vale? Pensamos en miles de dólares, ¿vale? Claro, es que el problema viene por el razonamiento siguiente. Yo siempre os he dicho que que una variable es de un tipo independientemente de las unidades en las que esté medido. Claro, pero si hablamos de unidades, esté medido en miles o en unidades, es lo que tú estás diciendo, Jim, sería discreto, ¿vale? Claro, si lo vemos con el razonamiento de es que en miles de unidades puede valer decimal y puede valer cualquier valor dentro de un rango, ahí lo estamos viendo continuo, ¿vale? Por eso, para no marearos, pensamos que es ventas de miles de unidades, pero las ventas en dólares también, ¿vale? Entonces hay que explicar de qué tipo de variables tenemos, ¿vale? Son continuas, ¿vale? Miles de dólares, miles de dólares. Vale, ¿y ahora qué hacemos con esto? Con esto, con el pairs, dibujamos por parejas las variables, es decir, televisión con radio, televisión con periódico, televisión con ventas y así con todo. Y le estamos diciendo que lo dibujamos con puntos. ¿Sí? Estamos haciendo esto. ¿Sí? ¿No? ¿Lo veis? Vale, entonces fijaros que me está haciendo el pairs, va cogiendo cada variable por pareja y dibujando la nube de puntos. ¿Vale? ¿Por qué tenemos la parte de arriba y la parte de abajo? Porque aquí estoy cogiendo televisión y radio y aquí radio y televisión. ¿Vale? En cada una la variable respuesta va cambiando. ¿Vale? Pero es igual solamente que girada. ¿Vale? Entonces, no os tenéis que preocupar. ¿Vale? Si os fijáis, esta y esta son iguales, solamente que están giradas. Igual que esta y esta, ¿vale? Son iguales, pero giradas. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues continuamos. ¿Qué veis aquí? ¿Aquí veis algún tipo de relación? No. Vale, y aquí, o sea, voy a coger la mitad inferior, ¿vale? Porque me da lo mismo, o mitad superior o mitad inferior, no hace falta ver todos. ¿Aquí veis relación en estos dos? No. Vale. Y aquí, como tú dices, Ángela, aquí, ¿pero veis relación lineal? ¿Lineal, Giovanna? Que no sé si has contestado antes. Yo veo que hace, vale, yo veo que hace algo así. Yo no la veo lineal. No la veo lineal porque, ¿vale? Fijaros que hace un poco así, curvita, ¿vale? Que ahí puedo aproximar con una recta, sí. Pero ¿qué ocurre? Que esta recta, si la aproximo así, aquí hay mucha variabilidad, aquí hay menos, ¿vale? Entonces puede ser un poco difícil, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Aquí a lo mejor, que es la misma, podéis ver mejor como que hace un poco de curvita, ¿vale? Igual en esta se ve más claro que en esta y es la misma, ¿vale? Entonces, en principio, radio y sales, bueno, ¿vale? Sí, con más variabilidad y no saldría en la recta algo por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, me da lo mismo. Es la misma, ¿vale? Podría haber algo. ¿Pero creéis que va a salir algo fuerte, una relación lineal fuerte? No. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que ver. Vamos a ver. Y luego aplicar un poco la lógica vosotros cara a la práctica. Si veis esto, ¿vais a utilizarlo para hacer una regresión? Vale. Lo digo
Porque también lo he visto, hacer análisis con los datos así y decir, ah, pues mira, pues no hay relación, o sea, hacer todo, decir que no es bueno y tal. Hombre, pero es que eso se ve con la primera imagen, ¿vale? ¿Y qué pasa otras veces? Lo primero es dibujar los datos. No podéis intentar ver si hacéis una regresión lineal o polinómica o de otro estilo, ¿vale? Sin dibujar los datos primero. Porque yo veo, hago este gráfico y yo digo, yo no voy a utilizar este dataset. ¿O qué pensáis? ¿Consideráis que este dataset merece la pena hacer un análisis? No. Entonces vosotros veis esto y directamente deberéis de decir, pues ya este dataset no, lo cambio. ¿Vale? Recomendación mía, porque luego veis las notas con la práctica y dice, hombre, si es que no puedes hacer nada, es que directamente, o sea, hay conceptos básicos de asignatura. Saber identificar si hay relación o no. Y luego saber qué tipo de, o sea, primero, sabiendo el tipo de variable que tenemos, ¿vale? Saber un poco qué regresiones podemos aplicar. Luego, dependiendo de el tipo de relación que veamos y el tipo de variables que tenemos, aplicaremos una regresión u otra. ¿Queda claro más o menos el orden de razonar? Yo más o menos sé el tipo de variables que tengo, dibujo y digo, vale, pues no veo relación. O no veo relación lineal, voy a tirar por una polinómica. Porque no es lo mismo que no haya relación que no, que no haya relación lineal, ¿vale? Porque si no hay lineal, podré buscar otro tipo, pero si directamente no hay relación, ¿qué tipo de análisis de regresión voy a hacer? Si la regresión lo que mide es la relación entre variables y estamos viendo que no hay. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Entonces, primer paso, explicar el dataset de dónde lo obtenemos. ¿Qué tipo de variables y cuántos datos tenemos? ¿Vale? Y una vez tenemos eso, dibujamos. Vemos cómo se relacionan. Y sabiendo cómo se relacionan y qué tipo de variables tenemos, aplicaremos la regresión oportuna o cambiaremos de dataset. ¿Vale? Porque he visto datasets, o sea, prácticas de una paginita haciendo el análisis y diciendo, no podemos, o sea, no es buena la regresión. Hombre, ¿te hacía falta hacer la regresión para ver que no hay relación? ¿Vale? Entonces, para mí eso es una práctica suspendida. Porque es que aquí podáis dudar con estas, e intentarlo y ver y justificar, ¿vale? Pero con estas, ¿vale? Con estas, ¿qué veis? O sea, ahí no se ve nada, ¿verdad? Entonces, si ya no hay, no tengo que hacer nada. O sea, estáis perdiendo el tiempo y estáis demostrando que no entendéis o es falta de, no sé, de motivación o falta de ganas de hacer un análisis correcto. ¿Vale? Vale. Más o menos la idea clara. Sé que soy un poco, a lo mejor, muy estricta con ciertas cosas. ¿Vale? Pero lo importante de cualquier análisis estadístico es saber qué tipo de análisis puedo aplicar y saber si lo puedo aplicar y si es bueno. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenéis que hacer cuando hacéis regresión. Tengo una variable respuesta binaria, logística, ¿vale? Voy a ver si existe relación, pues la estudio, ¿vale? Y luego saco mis conclusiones, ¿vale? Pues sí, es bueno, pues no, ¿vale? ¿Más o menos la idea? Vale. Luego estructuraré un poquito más, ¿vale? Pero claro, necesitáis ver si hay relación o no con el grafiquito. Si no hacéis el gráfico, ¿cómo vais a ver la relación? ¿Vale? Entonces, es importante, ¿vale?
describo las variables. Ya sé, vale, pues tengo variable continua, ¿vale? Pues ya sé que tengo que hacer lineal o polinómica, dependiendo del tipo de dato que tengo, de relación, ¿vale? Miro la relación. Ay, pues no hay relación, pues este dataset no lo voy a usar, voy a buscar otro. Ay, pues parece que puede haber lineal o puede haber polinómica. O pues mira, voy a aplicar las dos y voy a comparar cuál es mejor. Eso es una práctica, ¿vale? Si tengo dudas entre si es lineal o polinómica, es lo que puedo hacer. Yo voy a aplicar lineal, la aplico polinómica y digo, pues en base a estos resultados considero que la regresión polinómica de grado 2, grado el que sea, es más oportuna, ¿vale? Para estos datos. Perfecto. Justificado, ¿por qué? Y ya está. Y ya está. O sea, no hay que hacer mucho más, ¿vale? Hacer el análisis, interpretar y justificar, ¿vale? Ya está. ¿Vale? Entonces, fijaros. Vale, tenéis este ejemplo para que podáis ir haciéndolo, ¿vale? ¿Os habéis, cómo se llama? Instalado ya todos el R. Perfecto. ¿Habéis podido ir rompiendo mano y haciendo alguna prueba? Vale, ¿y qué tal? Vale, importante. Tranquilos. Si muchas veces los comanditos están escritos y es solamente pues que vosotros miréis pues cómo adaptarlos, como tal, ¿vale? No os tenéis que preocupar, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, continúa. Podéis hacer ejemplos con este para romper mano, que está aquí un poco escrito. ¿Vale? Fijaros, ¿qué es lo importante? Que donde estéis trabajando tengáis el archivo. ¿Vale? Y entonces ahí directamente, si le dais, lo podéis leer. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Fijaros, ya hemos leído el archivo, ¿vale? Un poco la idea. Entonces, fijaros, ¿qué pasa con las ventas? ¿Vale? Que entendemos que puede estar dentro de un rango, ¿vale? ¿Vale? Entonces, como puede estar dentro de un rango, aunque las unidades no puedan ser decimales, ¿vale? Porque por eso ya os dije que había que ir con cuidado con lo de pensar en decimales y demás, porque eso nos puede llevar a confusión, ¿vale? Entonces, realmente lo que tenemos que conseguir es que dentro de un rango de valores puede valer cualquiera, sí. Por eso, continúa, ¿vale? ¿Mejor ahora? Vale. Es que a veces si vamos, por eso no me gusta a mí explicarlo con decimales, porque siempre al final nos acabamos mareando. Vale, fijaros. ¿Qué veis aquí? ¿Veis alguna relación? ¿Aquí no veis relación? Vale, ¿por qué habías dicho que no ves relación, Ángela? Vale, vemos relación y en principio lineal, ¿no? Algo así, más o menos, ¿no? Pero una cosa es que estén dispersos, o sea, una cosa es lo grande que sea la franja, porque yo puedo tenerlos todos muy agrupaditos o que sea una franja muy ancha, pero ¿hacen una relación lineal? Sí.
¿Vale? Creciente o decreciente, chicos. ¿Vale? Cuando aumenta una, la otra aumenta. Vale, cuando una aumenta, aumenta la otra, es creciente. Si esta aumenta y esta decrece, es decreciente. Otra forma de decir creciente y decreciente, una relación lineal positiva o negativa. Positiva es creciente, negativa decreciente. ¿Vale? ¿Y por qué se dice positiva o negativa? ¿Vale? Esto se hace mucho en el cole, de poner pues la... Esperar. ¿Vale? Esta recta, ¿cómo es una ecuación de una recta? Igual a mx más n, ¿no? Donde m, ¿qué es? M es la pendiente de la recta. Si m es positiva, ¿vale? La recta es creciente, es así. Si m es negativa, la recta es decreciente. ¿Vale? Por eso se dice positiva o negativa a creciente o decreciente, porque se refiere a la pendiente positiva o pendiente negativa. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo que yo voy a intentar es ver la relación de dependencia y cuantificar la relación entre la variable dependiente cuantitativa. En general, yo os he pedido continua, ya os he dicho que se puede discreto, como en este caso. Bueno, en este caso es continuo, ¿vale? Porque aquí no llega al 2 y tal, hay valores intermedios, ¿vale? Y una o varias variables independientes o predictoras, ¿vale? Vale. Claro, fijaros lo que dice. El primer paso para ver si existe o no relación entre las variables es hacer un diagrama de dispersión, ¿vale? Porque si no, yo no sé, ¿vale? No tengo ese superpoder que viendo solo los datos, yo ya sé si existe relación o no, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante? Que dibujemos los datos, hagamos el diagrama de dispersión, ¿vale? Ya os lo he dicho, eso es lo primero. Y eso es un paso que yo tengo en cuenta cuando hacéis la regresión. Si no lo hacéis, yo penalizo, ¿vale? Porque ¿cómo sabéis qué tipo de relación llevan las variables si no las dibujáis? A ver, depende. Con un plot, ahora lo veremos, el plot, y metéis las variables, os dibuja esto. ¿Por qué hemos hecho el pairs? Porque el pairs del dataset, ¿vale? Ahora lo... ¿Vale? El pairs del dataset, de todo el dataset, nos coge todas las variables y nos hace por parejas todas las variables del dataset. Si yo solo tengo dos variables, con un plot y meterle las variables, sirve. ¿Vale? Vale. Perfecto. Vale. Vale. Entonces, ¿vale? Lo típico, una recta que tenga pendiente positiva indica una relación positiva o creciente, negativa, una relación negativa. ¿Qué quiere decir positiva? Que cuando aumenta una, aumenta la otra. ¿Qué quiere decir negativa? Que cuando aumenta una, la otra disminuye. ¿Vale? Vale. ¿Fácil? ¿Bien? Entonces, todo esto tenéis que hacerlo en la práctica, decir, pues vemos que los datos parecen que tengan cierta relación lineal porque se aproximan a una recta, es creciente porque cuando aumenta una aumenta la otra, o es decreciente porque, ¿vale? Y entonces parece oportuno hacer un análisis de regresión lineal, ¿vale? Fijaros que estoy explicando lo que veo. Vosotros tenéis que indicarme a mí qué razonamiento habéis seguido para hacer lo que estáis haciendo. Porque si no sé lo que estáis haciendo o lo que veis, ¿vale? Porque a veces os podéis equivocar, ¿vale? Y si no explicáis o explicáis poco, yo ahí no puedo valorar nada. Y entonces os pongo un 0. Ya he dicho ciertas cosas que es un 0 directo, ¿vale? Pero
Si vosotros decís, pues mira, yo considero que sí que existe una relación lineal, ¿vale? Porque parece que sí que se aproximan a una recta, ¿vale? Aunque con mayor o menor dispersión, ¿vale? ¿Vale? Lo que nos pasaba en la diapo, en esta diapo, ¿qué os parecía a vosotras? ¿Vale? Pues decir, pues sí, mira, a mí sí que me parece que exista cierta relación lineal, aunque no sea fuerte, porque sí que me parece que los datos se aproximan a una recta. Pues si directamente no me ponéis nada y os ponéis a hacer regresión lineal y no se ve claro que sea lineal, que pueda ser de otro tipo, ¿vale? Vosotros justificar, porque a lo mejor veis, no se ve claro que pueda haber una relación lineal, pero vamos a estudiarlo por si acaso. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Ahora bien, me hacéis con un dataset con esto una relación lineal y yo os pongo sin justificar, sin razonar, eso mal. En este me razonáis que es lineal o en este. Que bueno, no sabemos si es polinómico o es lineal, vamos a estudiar, vamos a hacer el análisis con ambas regresiones y veremos. Perfecto. ¿Vale? Porque ahí estáis justificando que no tenéis claro qué tipo de relación hay y vais a analizar las dos para ver cuál hay. Yo ahí no puedo decir nada, porque estáis explicando lo que veis, lo estáis justificando y estáis haciendo cosas. ¿Vale? Entonces, aunque a lo mejor no haya una relación lineal o tal, pero si vosotros tenéis dudas, porque a veces es subjetivo, a veces es muy obvio y otras veces pues puede haber duda, como en estos casos. Pero vosotros estáis dando vuestra interpretación, estáis indicando qué es lo que veis y qué es lo que pensáis, ¿vale? Como tengo dudas, voy a hacerlo. A ver qué me da y a partir de ahí decidiré, ¿vale? ¿Notáis un poco la diferencia? De hacer directamente a explicar un poco. Entonces, contra mejor expliquéis, si hay algún fallo o hay alguna cosa, como me lo estáis razonando y justificando bastante bien, pues yo todo eso lo tengo en cuenta. Ahora bien, está mal y no hay justificación, no hay interpretación, yo ahí qué nota puedo poner, no puedo poner nada. Pero si hay una interpretación, hay una justificación, pues ahí puedo cogerme a poneros algo de nota, siempre y cuando estéis razonando más o menos bien. ¿Por qué lo digo? Considero que aquí se aproximan a una recta, ¿vale? No, ahí no podéis ver una recta de ninguna manera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entendéis la diferencia? O sea, yo necesito interpretación y justificación, pero siguiendo una lógica. Como me pongáis que aquí tenéis dudas si hay relación lineal, ¿vale? Si ahí tenéis dudas, no, ahí no podéis tener dudas. Eso lo ve cualquier persona sin entender, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Contra más próxima a 1, la pendiente, ¿vale? O sea, la pendiente se va a mover entre -1 y 1, ¿vale? Bueno, no se va a mover entre -1 y 1, mentira, ¿vale? Conforme aumenta la pendiente, la inclinación va a ser mayor, la relación va a ser más fuerte. Cuando digo aumenta, digo en valor absoluto, ¿vale? Si no, va a ser más estricta, ¿vale? Pero tranquilos. ¿Vale? Vamos a entrar ahora en lo importante. La regresión lineal simple, ¿vale? Fijaros, podéis verlo con beta 0, beta 1. A y B, mx más n. Hay muchas formas de verlo, ¿vale? Entonces, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Queda claro que hay muchas formas? ¿Queda claro, chicos, que hay muchas formas de definir? Vale.
Vale, entonces, queda claro. Entonces, ¿qué es la pendiente de la recta? El que acompaña a la variable explicativa, la x. Eso es la pendiente. ¿Vale? ¿Queda claro? Y esto es el intercept. ¿Qué es el intercept? ¿Por qué se llama intercept? ¿Vale? Porque luego cuando tengáis R os pondré intercept. Intercept es porque cuando yo hago la recta, veis que no va a cortar a 0, 0. Es como la traslación de la recta, ¿vale? Que no pasa por el 0, 0, está subida o bajada. ¿Veis que aquí pasan todas por el 0, 0? Aquí el beta 0 o el intercept sería 0. Pero si la recta está trasladada hacia arriba o hacia abajo, es el valor del intercept. El valor de y cuando x vale 0. ¿Vale? Esto es el valor de y cuando x vale 0. ¿Queda claro? ¿Y qué me indica beta 1? Beta 1 me indica por cada unidad que varía x, ¿cuántas unidades varía y? Digo varía porque puede ser aumentar o disminuir. Por cada unidad que aumente x, ¿cuántas unidades varía y? Eso es el beta 1. Y el beta 0 es el valor de y para cuando x vale 0. ¿Sí? Si no, seguimos, lo vuelvo a explicar, ¿vale? O sea, vosotros pararme. Vale. Fácil. ¿Vale? Entonces voy a aproximar esta nube de puntos a una recta. Y fijaros, ¿qué significaba el gorrito? El gorrito significa estimación. ¿Os acordáis que lo vimos cuando vimos los conceptos de la media, de los parámetros y eso? Cuando pone gorrito es una estimación. ¿Por qué? Porque yo voy a estimar los valores de la recta. Voy a darle un estimador, una estimación al beta 0 y al beta 1. ¿Vale? Fijaros. ¿Vale? Siempre hay un error, pero nosotros nos olvidamos un poco del error. ¿Vale? Siempre lo que voy a intentar es... No te mares, olvídate, Giovanna, calma. Céntrate en lo que yo te digo. Olvídate y ahora lo veremos. La idea es que yo le voy a aproximar a una recta con una forma, si es simple, con una forma de esta forma. Antes he puesto mx más n, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Una pendiente que es el coeficiente que acompaña a la x y otro que es un intercept. Es como dónde cortar el valor de y cuando x vale 0. ¿Dónde corta el eje y? Ya está, no hay más. Entonces yo con el programita voy a dar una estimación de estos parámetros para poder saber y. ¿Por qué? Porque yo quiero, si tengo un valor de x, saber aproximadamente cuánto valdrá y. Esa es la idea. Ahora llegaremos a los ejemplos, tranquila, pero necesitáis esta forma. ¿Por qué? Porque luego, dependiendo del ejemplo, beta 0 tendrá un valor, beta 1 otro y ya está. ¿Qué ocurre si no existe relación lineal? ¿Vale? Pues que este beta 1 valdrá 0 o muy próximo a 0, ¿vale? Y entonces siempre vamos a obtener una recta, vamos a intentar que sea la que mejor se ajuste a los datos muestrales. ¿Cuál es la que mejor se ajuste? La que los errores sean menores. ¿Los errores cuál es? La diferencia entre el valor real, que es el puntito rojo, y el valor teórico. ¿Cuál es el valor teórico? El que yo tengo en la recta. ¿Vale? En teoría yo he aproximado que cuando x vale lo que esté aquí, el punto debería de estar ahí, en cambio está aquí. Entonces yo lo que voy a hacer cuando calculo con R o con cualquier programa es estimar los betas, ¿vale? De forma que los errores sean los mínimos posibles. ¿Queda claro? Que siempre voy a intentar que hay infinitas rectas, ¿vale? Hay infinitas rectas. Yo he puesto esta, pero también podría coger esta. O así. Lo que pasa es que yo tengo que coger la que mejor se aproxima a mis datos, las que minimicen los errores. ¿Sí? Si no, tal vez. Vale. ¿Cuál es un ejemplo típico? Ya lo dije el otro día, lo comenté un poco. Mínimos cuadrados. ¿Qué hacen mínimos cuadrados? El cuadrado del error, ¿vale? Que eso sea mínimo, minimizar esta suma. ¿Por qué?
¿Por qué decíamos refresca, Ángela? ¿Vale? Entonces, ¿ya lo ves? Vale. ¿Por qué decíamos que minimizábamos el error cuadrado, el error cuadrático? ¿Vale? Porque yo el error lo calculo el valor real menos el estimado. ¿Vale? Claro, yo lo que quiero es, me da igual irme por exceso o por defecto. Quiero que el error sea mínimo. Entonces, me tengo que olvidar del signo. ¿Cómo me olvido del signo? Dos formas, o valor absoluto o elevar al cuadrado. ¿Y por qué utilizamos mucho el cuadrado? Ya lo dije el otro día, para penalizar el error. Si yo cojo el valor absoluto, pues me penaliza lo que toca, ¿vale? Si me voy 2 unidades, 2 unidades. Si me voy 4, 4. Pero lo que quiero es que contra mayor error esté cometiendo, más penalización tenga. Por eso elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado para quitar el signo y para que los errores, contra más grandes, más penalización tenga. Esto es una forma, ¿vale? Y es la más típica de que los programas calculen esa recta mediante minimizar el error cuadrático. ¿Hay otras formas? Sí, pero esta es la más común. ¿Queda claro? Perfecto. Vale. Claro, hallar el mínimo, ¿vale? Hay muchas formas de hallar el mínimo. Claro, como tenemos una función cuadrática, ¿vale? Esto se ve mucho en matemáticas, ¿vale? En los típicos problemas de yo tengo una parábola, ¿vale? Y quiero hallar su extremo relativo. Entonces yo derivo igual a 0 y si es una parábola así, eso será un mínimo y si es una parábola de esta forma, será máximo. ¿Vale? Pero tranquilos, no os mareéis. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? Vale. Entonces aquí hay mucha teoría matemática de cómo se hace, pero es lo que os he dicho. Nosotros, ¿cómo calculábamos un máximo o un mínimo? Derivando, igualando a 0 y de ahí despejábamos nuestro posible extremo relativo. ¿Vale? No sé si alguno os suena, dependiendo de cómo tengáis las matemáticas de frescas. ¿Os suena esto que os digo de hallar el extremo relativo, hallar el máximo o el mínimo? Vale. ¿Y cómo vamos de matemáticas? ¿Recientes, Gin, o de matemáticas ni idea? ¿Vale? Esto nos hace falta, ¿ves? Solamente que cuando nosotros, para calcular los extremos relativos, derivamos igual a vamos a hacer. Ya está. ¿Vale? Y entonces esto es lo que está haciendo aquí para calcular. Vale, perfecto. ¿Vale? Esto es un poco las matemáticas que hay detrás. No os tenéis que marear. Entonces, sacando de ahí, con todo eso, es como calcular. Vale, tranquilo. ¿Vale? Todo esto es la demostración de cómo tengo que calcular el beta 1 y el beta 0. El beta 1, fijaros, esto era la covarianza y esto es la varianza, o en este caso, desviación típica, pero bueno, la covarianza y la varianza o desviación típica de X. ¿Vale? Esto es el beta 1. Y una vez yo sé beta 1, yo despejo y calculo beta 0. ¿Vale? Y ya está. Porque yo sé que la recta tiene esta forma, sustituyo un valor que sepa de X y su valor de Y, y como sé beta 1, despejo beta 0. ¿Vale? No os mareéis. Esto es de cómo calcular a mano el beta 0 y el beta 1. Lo tenéis aquí en las formulitas. Y todo lo anterior de estas diapositivas son la explicación matemática de por qué llegamos aquí. ¿Queda claro un poco que esto sale de todos los pasos anteriores?
Vale. Perfecto. ¿Vale? Entonces, un poco la idea que tenéis que tener es, como yo quiero minimizar el error, para encontrar ese mínimo, tengo que derivar igual a 0 y con todas esas matemáticas es de donde salgo el beta 0 y el beta 1 para que esos errores sean mínimos. ¿Vale? Esta librería es muy típica, es cualquier clase que se dé con R. Esta y la de Iris son súper utilizadas, ¿vale? Se utilizan un montón, ¿vale? Entonces, aquí cuando ya tenéis R instalado, por defecto viene, ¿vale? Entonces, fijaros, le he puesto de dibujar distancia por velocidad del dataset, que me ponga en el eje X la velocidad en millas por hora, que me ponga en el eje Y la distancia de frenado en pies y de título la distancia de frenado versus velocidad, ¿vale? Que me dibuje puntitos de qué tamaño y de qué color. ¿Queda claro cómo lo ha hecho? ¿Sí? Vale. Aquí, ¿veis relación? Sí, no, si la veis, ¿de qué tipo? Lineal, ¿vale? ¿Alguien ve algún tipo de relación diferente? Se puede ver lineal, perfecto, ¿vale? Veríamos lineal. Pero también puede, claro, ahí viene lo que yo iba a decir. Aquí parece que puedo hacer, a ver, se ha levantado mucho al final, sería más así, pero igual, claro, pero ¿veis que no es algo obvio? Entonces, yo veo esto, imaginaros en vuestro dataset en la práctica, decimos, pues bueno, sí que parece que hay relación entre ambas variables. Lo primero, existe una relación entre ambas variables. En principio puede ser lineal, pero a lo mejor puede ser de otro tipo. Pues vamos a estudiar lineal y vamos a estudiar de otro tipo y a ver, ¿vale? Pero estáis viendo, ¿vale? Sí que puede, la explicación que habéis puesto, sí que puede parecer lineal, porque sí que parece que se aproxima a una recta, pero sí que es verdad que al final parece que se curve, entonces a lo mejor hay otra relación que sea más adecuada. Estáis explicándolo, ¿verdad? Lo que estáis viendo. Entonces vosotros hacéis una regresión lineal y luego ahora veremos qué conclusiones sacamos. ¿Vale? Vamos a ello. ¿Vale? Entonces fijaros, con una función LM nos da el intercept y la velocidad. ¿Cómo entrega R? R nos va a poner el intercept, es el beta 0. Y la variable, este va a ser el coeficiente que acompaña a la variable. Es decir, como es lineal simple, este speed de aquí será el beta 1 y este el beta 0. Si yo tengo más variables, cada variable, ¿vale? Este es el coeficiente que acompaña a la variable. ¿Me he explicado? Si yo tengo dos variables, pues aquí me aparecerá la otra y ese será el coeficiente. Beta 0 y beta 1. Si tuviese otro, beta 2. ¿Sí? Vale. Entonces, el intercept es el término que no acompaña a ninguna variable y luego los coeficientes que acompañan a cada variable ponen el nombre de la variable. Y ya está. Entonces aquí tenemos los coeficientes. Fijaros, ¿cómo me tiene que salir el beta 1? Positivo, ¿verdad? Porque la relación, ¿cómo es? Ah, por cierto, hablar. También tenéis que decir, parece que sí que exista cierta relación, que sea positiva o que sea creciente, ¿vale? Y como es positiva y creciente, ¿cómo tiene que ser el beta 1? Que es la pendiente. Positivo. Por tanto, si veis aquí que no coincide el signo con lo que habéis dibujado, mirar a ver qué estáis metiendo tanto al gráfico
como al programa. ¿Vale? Tiene que coincidir lo que vosotros veis con el signo de la pendiente. No puede ser que vosotros veáis una pendiente positiva y que el modelo os haga una pendiente negativa, ni al revés, ¿vale? ¿Sí? Vale. Fijaros que esto es de razonar y aplicar la lógica. ¿Vale? Vamos a ver el ajuste. ¿Vale? Aquí hemos dibujado, ¿vale? Fijaros que hemos puesto upline. Upline es para dibujar una línea y le hemos pasado el modelo que hemos creado aquí. ¿Vale? Y le hemos dicho que nos lo dibuje en naranja oscuro. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Bueno, más o menos, ¿no? Lo que decíamos de aquí de la puntita que parecía que se curvara, ¿verdad? Es que aquí con estos así sí que se ve la curva bien. ¿Sí? ¿Lo vemos? Vale. Vale. Y aquí fijaros están todos los residuos. Esto no hace falta mirarlo así. Ahora veremos. ¿Vale? Ahora, esto es lo importante, el summary del modelo, ¿vale? Del LM que hemos hecho. Esto es lo importante. Fijaros, aquí nos sale el valor del intercept. Aquí el valor del beta 1. Siempre, por favor, escribir cuál es la regresión que habéis obtenido. En este caso, ¿cuál es la regresión que hemos obtenido? Igual a menos 17,58, ¿vale? Más 3,93 por velocidad, ¿vale? Y aquí podría poner dist frenado. ¿Vale? Esta sería mi regresión, ¿no? ¿Vale? Entonces, darla, ¿vale? Esos son los puntitos que va sumando, dámosla. Vale, entonces, vemos esto. ¿Qué tenemos que mirar en el summary? Miramos los coeficientes, perfecto. Y fijaros aquí, esto de aquí que pone PR, PR es probabilidad, esto es el p-valor. Aunque ponga PR es p-valor, ¿vale? Entonces, tenemos que ver que sean significativos. ¿Qué es que sean significativos? Que sean menor que alfa. Siempre R, fijaros, nos va a indicar que es significativo. Cuando tienen estrellitas, todos son significativos. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente este valor es distinto de 0. ¿Vale? Porque aquí lo que está haciendo es mirar, vale, he obtenido este valor, pero este valor es realmente distinto de 0, sí. ¿Vale? Entonces, si vosotros obtenéis una regresión lineal y en vuestro beta 1 o no es significativo, ¿vale? Pues no es un buen modelo. ¿Qué más tengo que mirar? ¿Veis que pone R cuadrado? Vale. El R cuadrado lo vimos en una de las sesiones. ¿Vale? Comparamos con 0 porque realmente lo que quiero ver es si realmente ese coeficiente es distinto de 0 o no. ¿Vale? Es decir, ¿es este valor o realmente va así o tacho este? Es decir, que realmente la recta o es 0 o es una constante, ¿vale? Lo que miro es que es distinto de 0 para ver que sea significativo, que realmente sí que me aporta información, ¿vale? Si no me aporta información, es un 0 y por eso no sería significativo, ¿vale? Vale. Entonces, esto de R cuadrado lo vimos, ¿vale? El R cuadrado es el cuadrado del coeficiente de correlación, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo calcularía el coeficiente de correlación con el R cuadrado? Haciendo la raíz cuadrada, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que ¿cómo me va a dar siempre el coeficiente de correlación? Si hago la raíz cuadrada de esto, de un número. Si hago la raíz cuadrada de un número, ¿cómo es el coeficiente de correlación? Siempre es positivo. Y el coeficiente de correlación siempre es positivo. ¿Nos acordamos un poco de eso? ¿Vale? El coeficiente de correlación indica qué tipo de relación hay entre las variables. Si es negativo es porque es
decreciente y si es positivo es porque es creciente. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, para calcular el coeficiente de correlación a partir del R cuadrado, voy a hacer la raíz cuadrada y le voy a poner el signo de la pendiente. Le voy a poner el signo de la velocidad, en este caso. ¿Vale? O si dibujo en la nube de puntos, le pondré el signo que vea yo si es positivo o negativo. ¿Vale? ¿Qué va a pasar con el coeficiente de correlación? ¿Vale? Que como está entre 0 y 1, perdón, entre menos 1 y 1, el coeficiente de correlación entre menos 1 y 1, cuando yo elevo al cuadrado, ese número resultante, ¿qué es? ¿Más pequeño o más grande que el inicial? Más pequeño. Entonces, siempre el R cuadrado, ¿vale? Que esto se llama coeficiente de determinación, el R cuadrado, coeficiente de determinación, va a ser más pequeño que el coeficiente de correlación. ¿Vale? Siempre. ¿Vale? Entonces, ya lo estuvimos viendo un poco, que os hice el comentario de si es bueno o es malo. Dijimos que en general, a partir de 0,7, 0,75 consideramos que era bueno. ¿Vale? A partir de 0,85, muy bueno. ¿Vale? Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado el 0,6511, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cuántos da? Vale, lo hago yo. Uy, perdón, lo he dicho al revés. No, es que tengo que hacer la raíz cuadrada, perdón. ¿Vale? Nos da un 0,80, ¿vale? Entonces, sí que parece que exista una correlación fuerte, ¿no? Porque nos da 0,80, entonces lo podemos decir, pero lo tenemos que justificar. Como el coeficiente de correlación R es igual a 0,80, ¿vale? O sea, lo escribiríamos. Coeficiente correlación R es igual a SQRT, ¿vale? De 0,6511, que es igual a 0,80, ¿vale? Es alto, consideramos, ¿vale? Consideramos que existe una relación lineal fuerte, ¿vale? Vale. Vale. ¿Qué me dice el coeficiente de determinación? El R cuadrado. El R cuadrado me dice varias cosas. Me dice cuánta variabilidad de Y es explicada por X. ¿Vale? Entonces, el 65% de la variabilidad de la distancia de frenado me la explica la velocidad. ¿Vale? Y también me dice cómo de bueno es el modelo para predecir. ¿Vale? Entonces, consideramos que existe una correlación fuerte, porque es 0,8, pero que el modelo no es bueno para predecir porque tiene un R cuadrado bajito. ¿Vale? Sí, que no es alto. ¿Vale? Entonces, volvemos a repasar. Con los coeficientes me escribo la regresión. Con el p-valor miro si son significativos. Tienen que ser significativos. Tienen que ser un p-valor menor que alfa. Aquí todo, ¿veis que me lo marca? Si me marca estrellita, vamos bien. ¿Vale? Si tiene más de una estrellita, mejor. Pero bueno, con la estrellita es suficiente. Entonces, realmente es un modelo significativo, con una correlación alta, pero el modelo no es demasiado bueno para predecir porque el coeficiente de determinación en el R cuadrado es 0,65. ¿Queda claro cómo hay que analizar la regresión?
Es así, es sencillo, pero tenéis que explicarlo. Y no me vale decir por qué el r cuadrado es bajo, no. R cuadrado igual a 0,65 no es alto. A ver, dependiendo del ámbito, ya lo dijimos. A ver, yo menos de 0,7 no, ¿vale? Pero podéis hacer una escala vosotros. El coeficiente de correlación, a ver, vale, volvemos. Coeficiente de correlación se mueve entre -1 y 1. En valor absoluto, contra más cercano a 1, ¿por qué digo en valor absoluto? Porque el negativo también me sirve. Existe una relación lineal más fuerte, ¿vale? O sea, nosotros queremos que el coeficiente de correlación sea lo más próximo a 1 posible. Contra más bajito sea, menos relación lineal hay. Pero relación lineal, ojo, porque yo puedo tener un coeficiente de correlación cercano a 0 y tengo unos datos que hacen así, ¿vale? No puedo decir, que eso es lo que iba a decir ahora. Cuando yo tengo un coeficiente de correlación pequeño, lo que tengo que decir es que no existe una correlación lineal, ¿vale? Porque sí que puede haberla de otro tipo. Que sea próximo a 0 no quiere decir que no exista correlación o relación entre variables, sino que no existe relación lineal. Entonces, imaginaros que os da 0,22 o 0,16 el coeficiente de correlación. Diremos que no existe una correlación lineal, ¿vale? Si os dejáis la coletilla de lineal, no es correcto, porque no quiere decir que no exista relación, sino que no existe relación lineal. ¿Queda claro ese matiz? Ya lo dije en la sesión que vimos el coeficiente de correlación, ¿vale? Que lo estuvimos viendo con el ejemplito de la nube de puntos, ¿vale? Que el coeficiente de correlación sea pequeño no quiere decir que no exista correlación, sino que no existe correlación lineal, ¿vale? Entonces yo ya tengo analizado, ¿vale? Le diría, pues podríamos mejorar el modelo, ¿vale? Pero ya lo hemos analizado, ¿vale? Entonces, una vez yo ya he analizado que he puesto mi regresión, he visto que son significativos, he mirado el coeficiente de correlación y el de determinación, viene lo que yo llamo criterios de aplicabilidad. Esto se tiene que hacer, ¿vale? Los criterios de aplicabilidad es que yo voy a analizar, ¿vale? Los residuos, ¿vale? Los residuos, acordaros que son los errores, para ver si realmente, aunque yo haya obtenido que el modelo es bueno o no es bueno, si realmente yo puedo aplicar ese modelo, ¿vale? Eso es lo que hacemos con los criterios de aplicabilidad, que lo que hacemos es estudiar los residuos y ver que se cumplan ciertas cosas. ¿Qué cosas? Ahora lo vemos, ¿vale? Pero una vez he analizado el modelo, he visto que es significativo, he analizado el R cuadrado y el R, estudio los residuos, ¿vale? Entonces, tengo que mirar que los residuos se comporten de forma normal, de forma aleatoria, es decir, de forma independiente, ¿vale? Y eso lo vamos a ver, ¿veis? Yo necesito esto. ¿Veis vosotros? O sea, tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver que los datos se distribuyan de forma igual, que la varianza sea homocedástica. ¿Qué quiere decir? Que la varianza sea igual en todo, ¿vale? Que se comporten de forma aleatoria, ¿vale? Entonces, nosotros aquí, ¿vosotros veis algún patrón? ¿O los veis distribuidos de forma aleatoria? ¿Veis un patrón aquí? En el primer gráfico. ¿Veis un patrón? No, no tenéis que ver si es lineal o no. Tenéis que ver que los puntos se distribuyan de forma aleatoria. ¿Los puntos se forman de forma aleatoria o tienen una formita? Fijaros que aquí tienen una formita como de campana, ¿sí? ¿No? Y fijaros que aquí hay mucha varianza y aquí hay poca. ¿Vale? Yo aquí no tengo que ver nada, tengo que ver que se distribuyen de forma aleatoria. ¿Vale? ¿Vemos la diferencia entre uno y otro? Porque aquí estoy estudiando los residuos. ¿Vale? Entonces aquí
perfecto. Y aquí, mal. ¿Por qué? Porque aquí la varianza va cambiando, ¿vale? No hay homocedasticidad, ¿vale? Aquí perfecto. Entonces ahora veremos todo. También tengo que estudiar normalidad. La normalidad la puedo estudiar con el gráfico o haciendo un test de normalidad a los residuos, ¿vale? ¿Veis que aquí se aproxima la recta y que aquí no? Yo necesito normalidad de los residuos, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Yo aquí lo puedo ver en este o lo puedo ver en el primero, para ver homocedasticidad, que es lo que hemos dicho, que la varianza se distribuya por igual. Aquí vemos que hay menos y aquí hay más, ¿vale? Entonces, luego tenemos, ahora repetiré, voy muy rápido, pero quiero que veáis diferentes cosas, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa que se llama distancia de Cook, que lo que hace es mirar si hay outliers. Para ver si hay outliers es cuando está todo a una distancia de más de 3. ¿Vale? Entonces, quiero avanzar, ¿vale? Porque lo que quiero, ¿vale? Es ver un poco. Vale, no hay, ¿vale? Vuelvo atrás. Pensaba que estaba, ¿vale? Entonces, yo tengo que hacer estos gráficos que aparecerán más adelante en los comandos, que es dibujar los residuos. ¿Para qué? Para ver, aquí tengo que ver que no haya ninguna relación, o sea, que haya todo aleatorio, ¿vale? Y me sirve para ver homocedasticidad, que es que la varianza se comporte por el estilo en todos los puntos, ¿vale? Y que no haya relación entre los residuos, ¿vale? Tengo que ver normalidad de los residuos. Lo puedo ver con el gráfico y o con un test de normalidad sobre los residuos, ¿vale? Y luego tengo que ver, pues lo puedo ver con este o con estos ver que no haya outliers. Si todo esto se cumple, diré, pues mira, se cumplen los criterios de aplicabilidad, pero considero que el coeficiente de determinación, que vale 0,65, no es lo suficientemente grande para considerarlo un buen modelo. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Fijaros. ¿Vale? Aquí tenemos que explicar el coeficiente de determinación. Fijaros que aquí estamos dibujando un poco, ¿vale? Podéis hacer zoom, ¿vale? Los residuos. ¿Qué tenemos que mirar? Que no haya relación lineal, es decir, que aquí haya aleatoriedad y que más o menos se distribuyan por igual. Lo que hemos dicho. A vosotros, yo veo aleatoriedad, ¿vale? Yo no veo patrón, pero sí que veo que aquí la varianza es más grande que aquí, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que vemos que no hay relación entre los residuos, pero que no hay homocedasticidad, porque la varianza sí que varía. Homocedasticidad es, homo es igual, ¿vale? Y se refiere a igual varianza, ¿vale? Entonces aquí vemos que sí que hay una dispersión aleatoria, pero que la homocedasticidad no se cumple, ¿vale? Vale. Y esto es lo que hace el programa por detrás para ver si son significativos o no. ¿Qué veis aquí? Este no es los residuos, sino esto es los datos. Es curva, entonces aquí fijaros que lo que nos sale es que lo aproxima con una recta que vale 0, ¿vale? Fijaros que esto, claro, aquí habría que hacer una polinómica de grado 2. Entonces vosotros veis esto y decís, pues aquí tengo que hacer una polinómica, ¿vale? Y ya está. Entonces, vale. Y la múltiple, fijaros, ¿vale? Es que yo tengo más variables explicativas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el R cuadrado,
va a ir aumentando. Pensar que siempre queremos que el R cuadrado sea lo más próximo a 1 posible. Entonces, conforme yo voy metiendo variables en el modelo, el R cuadrado, solo por el hecho de meter variables, va a aumentar. Entonces, a ver, voy a venir para acá. Ahí lo tenía explicado, pero prefiero verlo con el programa. ¿Ves que aquí ponía R cuadrado ajustado? Y aquí tenemos R cuadrado. Vale. El R cuadrado ajustado, ahora lo veremos, lo que hace es penalizar, utiliza el R cuadrado, pero penalizando la entrada de variables. ¿Para qué? Para que así, si yo meto una variable es porque realmente me aporta información, no por meter variables. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos el modelo más simple que me explique más. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy en regresión lineal múltiple, voy a mirar el R cuadrado ajustado, porque es el que me penaliza la entrada de variables. Si el R cuadrado y el R cuadrado ajustado están muy próximos, quiere decir que realmente esa variable que he metido sí que me aporta valor. ¿Vale? Entonces ahora vuelvo. Entonces yo ¿cómo se llama? Tengo formas, ¿vale? Cuando yo hago regresión múltiple, yo lo que puedo hacer es coger todo el dataset, ¿vale? Y considerar todas las variables. Y tengo una función que es el stepwise, que lo que hace es, en base a un criterio, que ya lo estudiaremos, me va a ir, o si parto de ninguna variable, a todas las variables, o de todas las variables me va a ir quitando. ¿Qué me va a ir haciendo? Va a ir añadiendo o quitando, dependiendo si es forward o backward, va a ir metiendo variables una a una para ver cuáles son significativas y cuál me aporta. Y se va a quedar con el modelo más sencillo y que más información me aporte. Es decir, imaginaros que tengo un dataset con 10 variables, lo que va a ir haciendo el stepwise, que es una función, es ir metiendo una a una las variables y me va a decir, pues el modelo es este, con 2 variables, con 1, con 3, con 5, con las que sea. ¿Vale? Entonces esa es la idea. ¿Vale? Vale. Y aquí tenemos el coeficiente de determinación ajustado, el R cuadrado ajustado, que fijaros que utiliza el R cuadrado con una penalización con el número de variables que metemos y el número de datos. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Vale? Lo que hace es penalizar la complejidad del modelo, porque siempre queremos el modelo más simple que explique más. Por ejemplo, tengo un modelo con 2 variables que explica un 80% y un modelo con 5 variables que explica un 82%. ¿Qué pensáis que es mejor? ¿El de 2 que explica el 80 o el de 5 que explica un 82? El de 2. Pues esa es la idea. Pues eso es lo que va haciendo la función step. ¿Y por qué va metiendo las variables de una en una? Porque hay veces que hay variables que en presencia de otras son o no son significativas. Por eso va una a una, porque es lo importante. Y va metiendo aquellas que me aporten más información. ¿Vale? Pero va una a una porque a lo mejor una en presencia de otra es significativa o no lo es. Entonces, si yo tengo esa variable, pues a lo mejor no meto otra. ¿Vale? Vale. Fijaros, aquí tengo con la librería Cars, ¿vale? O otra, ¿vale? Yo creía que era la Cars, pero es otra de coches, ¿vale? El auto MPG, ¿vale? Que aquí tenemos las columnas, ¿vale? Fijaros que tengo muchas variables, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué voy a intentar medir? El MPG, que si no me acuerdo mal, era algo de, perdón, a lo mejor de la velocidad o algo que había por ahí, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Fijaros, yo aquí estoy cogiendo 2 variables y aquí tengo los coeficientes, ¿vale? Pero hago siempre el summary. Y escribimos el modelo, ¿vale?
Entonces yo el modelo escribiría MPG es igual al intercept menos el WT por WT, ¿vale? El coeficiente por WT, el coeficiente por el año, ¿vale? ¿Son significativas las variables? ¿Son distintas de cero? ¿Son significativas? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque el p-valor es menor que alfa. Entonces ambas variables son significativas. Fijaros en el r cuadrado. ¿Vale? ¿Cuál tendríamos que mirar? ¿El r cuadrado o el r cuadrado ajustado? ¿Por qué el ajustado? Vale. Y fijaros, ¿hay mucha diferencia entre el r cuadrado y el r cuadrado ajustado? ¿Vale? ¿Hay mucha diferencia? No. Eso quiere decir que realmente las variables que hemos metido nos aportan información. ¿Qué quiere decir el r cuadrado ajustado? El r cuadrado ajustado quiere, o no, el r cuadrado. El r cuadrado es la variabilidad de i que explican las variables independientes, ¿vale? O sea, el 80% de la variabilidad de MPG la explican WT y año, ¿vale? Y considero que el modelo es bueno para predecir, sí, porque un 0,80 es alto, ¿vale? Si calculo el coeficiente de correlación, aún va a ser más alto, ¿vale? Entonces considero que, que tengo una correlación alta, un R cuadrado alto, son significativas, en principio considero que es un buen modelo. Ahora, ¿qué me falta por ver? Criterios de aplicabilidad. ¿Qué son los criterios de aplicabilidad? El análisis de los residuos. Entonces, este es un buen modelo, ¿vale? Y voy a ver ahora cómo se comportan los residuos, ¿vale? Entonces, fijaros en los residuos. Ya los residuos aquí, ¿qué vemos? Que ya existe cierto patrón y además, ¿qué vemos? Que la variabilidad cambia. Entonces, vemos que no hay homocedasticidad en los residuos. Vemos que no hay linealidad en los residuos. ¿Por qué no hay linealidad? Porque no se distribuyen de forma aleatoria. Entonces, yo podría seguir. La normalidad, yo siempre recomiendo un test, ¿vale? Porque a veces esto nos engaña. La normalidad tampoco veo que se cumpla, ¿vale? Entonces, fijaros. Y aquí tengo algún valor atípico porque está superior a 3. Entonces, aunque parece que sea un buen modelo, porque es significativo y un R cuadrado alto, realmente, sí, buscamos linealidad, homocedasticidad y normalidad en los residuos. Linealidad, homocedasticidad y normalidad. Y luego miramos valores atípicos. Pero el valor atípico ya, bueno, si se comenta, mejor, pero no es un criterio excluyente. Sobre todo es linealidad, normalidad y homocedasticidad. Es decir, que aquí veamos aleatoriedad y que aquí veamos que se aproxime a una recta bien o que se cumplan, que el test de normalidad nos diga que hay normalidad. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? ¿Más o menos? Entonces, continuamos. ¿Vale? Entonces, todo esto hay que estudiarlo. Entonces, aunque parece que el modelo se cumpla bastante bien y sea bastante bueno, tenemos, dirémoslo, los criterios de aplicabilidad, ¿vale? Que no se cumplen, entonces, pues, o a ver si podemos modificar algo para corregir los residuos o elegir otro modelo, ¿vale? Entonces, aquí atrás, ¿vale? Tenemos multicollinearidad, ¿vale? ¿Vale? Porque esto, ¿vale? Esto, el BIF, lo veremos el próximo día. Habría que hacer, ahora mismo no me acuerdo el comando, ¿vale? Pero el BIF es importante cuando hago
regresión lineal múltiple. Cuando hago múltiple, aparte de ver que los residuos sean lineales, homocedásticos y normales, tengo que ver el BIF. El BIF me indica si las variables que yo he metido en el modelo están correlacionadas o no. Porque si están correlacionadas es redundante la información. Es decir, imaginar que yo no puedo meter peso e índice masa corporal en la misma regresión, porque índice masa corporal ya dentro lleva la información del peso, ¿verdad? Entonces ahí, esa colinealidad que hay entre las variables explicativas me puede dar problemas. Entonces, ¿qué análisis tengo que hacer? Mirar, o sea, poner el modelo que me da con los coeficientes, ver que sean significativos, analizar el coeficiente de correlación y el de determinación. Decir, pues es un buen modelo para predecir y luego estudiar los residuos. Pero si estoy en múltiple, tengo que mirar también el BIF para ver que no haya colinealidad entre las variables. Todo eso de la colinealidad lo veremos el próximo día. Veremos un poco esto, ¿vale? Es muy sencillo, pero hay que verlo, ¿vale? Entonces, algo que me falta por explicar. Ya hemos dicho que los coeficientes es el intercept cuando x vale 0 lo que vale y. En este caso, como tengo más de una x, cuando las covariables valen 0 lo que vale y. Aquí es dejando fija la otra variable, por cada unidad que aumente esta variable, cuánto varía la variable respuesta. Es decir, esto es 0,0, ¿vale? Vale. Entonces, por cada unidad que aumente WT, MPG disminuirá en menos 0,006, ¿vale? Fija el año. Dejando en fija WT, por cada año que aumente, el MPG aumentará en 0,75. ¿Entendemos esa explicación? Porque tenéis que explicar un poco los coeficientes. ¿Qué significa? O sea, poner el modelo y decir, pues cuando las variables explicativas valen 0, la I vale tanto. Dejando fijas el resto de variables, cuando WT aumenta una unidad, ¿vale? ¿Cómo varía MPG? Y con eso, con este análisis, explicando los coeficientes, viendo que son significativos, R cuadrado, R y los residuos, eso es un 10. ¿Vale? Ya está, un 10. Entonces, ¿qué hemos hecho? Dibujar los datos, ver y explicar qué relación vemos. Aplicar el modelo y que nos dé el programa el summary. Y explicar lo que nos da el summary y luego ir analizando los residuos. Ya está, un 10. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer el próximo día? Continuaremos explicando esto, ¿vale? Pero al menos ya tenéis un poco de idea para empezar a hacer la práctica. Porque, ¿cómo vais a empezar a hacer la práctica? Eligiendo el dataset, dibujando y viendo si hay qué tipo de relación hay o si no hay. Porque si no veis relación, no utilicéis esas variables o ese dataset. Cambiarlo. Tenéis tiempo. ¿Vale? Sí, podemos intentarlo, pero ya hemos explicado, o sea, práctico, ¿a qué es? ¿A que yo lo ejecute en el programa? ¿Te refieres, Cristian? Vale. Es que realmente no hay problema. Puedo intentarlo, pero es que vamos muy apurados de tiempo, que apenas me ha dado tiempo a ver la sesión. Entonces lo intentaré, pero realmente lo importante es poner el comando, que lo tenéis escrito, ¿vale? Sí, pero lo importante es poner el comandito que lo tenéis aquí escrito y luego interpretar. Entonces, yo prefiero perder el tiempo en que sepáis interpretar las salidas, porque luego vosotros es copiar el comando en R, pero lo importante es interpretar. Entonces, yo prefiero perder el tiempo en eso y si luego me da tiempo ya lo ejecutaré, ¿vale? Pero necesito que sepáis obtener las cosas que estáis aquí obteniendo. Ya está.
¿vale? Sí, yo voy a la próxima sesión. No, no hace falta utilizar todas. Dependiendo del dataset, esto lo volveré a repetir el próximo día. Dependiendo del dataset, si tenéis muchas variables, podéis hacer una primera selección. Pero sí que es verdad que con la función step, vosotros se lo pasáis, ¿vale? Aquí solamente ha cogido 2, pero nosotros aplicamos la función step y el programa ya directamente nos va a dar cuál es el modelo, ¿vale? Sin vosotros hacer nada. ¿Vale? Entonces eso es interesante, ¿vale? Pero lo que sí que quiero es que vayáis buscando un dataset para vosotros practicar, o sea, practicar para hacer la práctica, pero cogéis el dataset y dibujáis. No tengo relación, no lo hago, ¿vale? Utilizo otro, es lo importante. O cogéis otras variables, ¿vale? Y es lo importante, ¿vale? Entonces el próximo día veremos más cómo hacerlo y si podemos lo ejecutaremos con R, pero ya os digo, solamente hay que poner el comando, no hay que hacer nada más, ¿vale? Lo importante es ver lo que nos da las salidas y ya está, ¿vale? El comandito es súper fácil, ¿vale? Vale, pues lo dejamos por aquí y el martes que viene eh, continuaremos, ¿vale? Pero tranquilos, pero ya al menos podéis empezar a ver qué os sale. Y si tenéis dudas me podéis preguntar, ¿vale? Yo hasta cierto punto puedo ayudaros a orientaros, ¿vale? Pero hasta cierto punto. ¿Vale? Hay cosas que os diré, pues no, esto es la dificultad de la práctica y ya, ya, ¿vale? ¿Vale? Entonces, yo os pondré, si no os puedo contestar, que eso es la dificultad propia de la de la práctica, ¿vale? Pero ya está, pero me podéis preguntar, ¿vale? Pues nada, chicos, nos vemos el martes y me podéis ir preguntando cualquier cosa, ¿vale? Hasta luego.